Hola, estamos en La Guarida. Esta noche a las 12 de la noche vamos a decirle chau a octubre, adiós. Viene noviembre, viene un nuevo presidente de Bolivia. Parece que van a venir muchos presidentes, a diferencia de cuando fue la fiesta del Bicentenario, que no vino nadie. Ahora van a venir muchos presidentes. Bueno, es un buen síntoma y me gusta este fondo. ¿Qué es este fondo? Habla de... Sí, ¿quién es? Perdón, me olvidé la llave, soy yo. ¿Quién? ¿Quién? It's me. Ah, no te... Me atrasé porque estaba buscando mi disfraz. No te conocía, disculpame. Por favor, para las amigas y amigos, este es mi disfraz. A ver. ¿De qué estoy disfrazada? De Frida Kahlo. Frida Kahlo muerta, ¿no? El Día de los Muertos. Frida Kahlo en el mundo de los muertos. ¿Por qué? Porque todo hoy... esto es Frida. Y esto es el mundo de los muertos. Así es. Y hoy lo hacemos porque vamos a poner en paralelo dos celebraciones. La celebración para los muertos en Bolivia y en México. ¿Por qué? Porque creo que son dos países con mucha fuerza, ¿no? Sí, en esta celebración. Hemos llamado al embajador de México, ojalá pueda llegar, sé que está con varios compromisos justamente a raíz de estas celebraciones. Esperemos que pueda venir y tenemos también a un invitado que es muy especial para La Guarida porque ya nos ha planteado interesantes temas. Un antropólogo, Javier Romero, que va a estar enseguida con nosotros. Es un experto en tradiciones. Así es, antropólogo. Hemos tenido una linda entrevista y vamos a repetir. Por eso hablamos de estas celebraciones para la muerte en Bolivia y en México. ¿Por qué? Porque América Latina tiene uno de estos grandes poderes, que es tener conciencia de que la muerte no es sino una prolongación de la vida. Y eso es hermoso y ese es un potencial que hay en nuestro continente. Por eso esta mesa... Estamos armando así la mesa en La Guarida. Yo voy a armar también una mesa en mi casa con todo lo que les gusta a nuestros seres queridos, a mis seres queridos. El pan, las antahuaguas, las escaleras. Enseguida vamos a hablar de todo esto y cómo va evolucionando también. Pero antes queremos hablar del otro lado del mundo. Qué hermosa. Hablamos de China también. Estás hermosa. Gracias. Hablamos de China también, ¿no? En vamos el otro lado del mundo. Pero primero vamos a Víctor Hugo Romero, si te parece. Buena idea. Vamos a ver, ¿qué ha hecho primero Víctor Hugo Romero, ¿cierto? Y luego China. Víctor Hugo Romero. Todavía no veo el combustible, dice un cóndor. Un cóndor ahí sobrevolando. Dice, todavía no veo combustible. Claro, todavía no, porque todavía no... No está. No ha pero llegado. ayer habló el presidente electo Rodrigo Paz y dijo que ya está conseguido el combustible y que esperan que para el 9, 8, 9, 10, vamos a suponer, llegue el combustible y se normalice la situación que se tiene que normalizar como en cualquier país del mundo, ¿no? Esperemos que sí. No, yo no creo que él va a decir conseguimos el combustible y no lo consiguió. Ahora, esperemos que pedirle llegue. Hoy el combustible Pero a yo no Rodrigo lo Paz garantizo, ¿eh? Tú lo garantizas, yo creo que hay que esperar un poco, ¿no? No es que lo garantizo. Yo digo que él aseguró, no puedo creer que va a ser un anuncio del que no esté seguro de poder cumplir.
Esperemos. Choferes están entusiastas también. Ayer hablaba con un chofer de minibús que decía hasta el 8, el 9 ya esto se va a normalizar. Ojalá, lo esperamos todos. Si no es el 8, pongamos que sea el 10. Después de haber esperado tanto, igual es muy bueno, ¿no? Está entusiasta, Jorge, ¿ah? Totalmente. Bueno, yo ver para creer. Totalmente. Ver para creer. Yo tengo un entusiasmo bárbaro con el nuevo presidente, sobre todo, me gusta todo lo que opina, a veces resbala. Él le había hecho una contestación a Nicolás Maduro que era muy buena. La última línea yo la hubiera tachado. No, y ahora las relaciones están tensas entre Venezuela y Bolivia y eso no es bueno con ningún país, ¿eh? Con ningún país. Bueno, hablando de países amigos, hay un país amigo que está al otro lado del mundo y es China. Ayer asistimos a una rueda de prensa a la que ha invitado el embajador de China y hemos estado, como ven en las imágenes, con el embajador y muchos colegas y se ha tratado un tema que hoy queremos compartir con ustedes, tan compartir que yo me voy a sentar. ¿Nos sentamos? Sí. Mientras hierve el agua para tomar un tecito, un té chino, queremos hacer referencia a esto, a esta rueda de prensa. Vamos a volver a la guarida, por favor. Ahí está. Muy bien. Y quería recordarles que estuvo acá el embajador de China y yo le vuelvo a agradecer. Nos ha traído, además del té chino, nos ha traído un oso panda chino, varios textos interesantes, porque creo que hoy hay que comprender lo que está sucediendo en China, porque en este tránsito del mundo, en esta transformación, tránsito a algo diferente, hay una mirada que ya no tiene que ver solo con dos polos, tiene que ver con muchos polos y acá China juega un papel. Ha llegado el tiempo de China, dicen algunos especialistas, incluso occidentales, europeos, en estos largos tiempos chinos. Ayer nos ha compartido un documento muy interesante el embajador, ¿no? Tenemos un resumen, Jorge. A ver, ¿cuáles son los puntos que tú... El embajador Wang Liang, que es un embajador joven que se mueve muy bien. Habla muy bien español, ¿no? Eso ya es un punto. Perfecto. Pasa que él explicó que estuvo ya en una misión anterior en Argentina y ahí aprendió bastante. Y ahora vino acá ya muy afiatado con el español. El castellano, para decir mejor. El castellano, ¿verdad? A ver, yo podés estar segura de que no soy ni comunista ni socialista, pero tengo una extraordinaria admiración por China, ¿no? ¿Por qué? Porque es un país que un día decidió ser grande. Ya lo era ancestralmente. Ayer dijo el embajador, de ser un país rural, campesino, pasó a ser una potencia en manufactura. Claro. Te voy a decir sus propias palabras. Dijo, de ser una nación agrícola, empobrecida y débil, pasamos a ser la segunda economía del mundo. Ellos no quieren, no hacen alaraca, no hacen alarde, pero se podría decir que es la primera también, ¿no? Por volumen de una suma de cosas. Entonces, acá estamos hablando de Estados Unidos y China, ¿no? Estados Unidos y China, no hay ninguna duda de esto. Los demás están muy, pero muy lejos, a miles de kilómetros de distancia, que podría ser ¿quién? Rusia no está bien económicamente. Europa está en caída. Europa tiene la aristocracia, es una mujer aristócrata, pero ya grande, ¿no? Europa, me parece. Además no tiene recursos, no tiene muchos recursos Europa. Bueno, tampoco achiques tanto Europa, ¿eh? Tiene no la chico. En la historia Europa ha demostrado cómo vuelve a pararse, ¿no? Sí, Alemania, Francia, claro. La propia Italia. Pero vamos hacia un mundo de recursos y hay mucha población, no tantos recursos. Pero también hay un cambio de recursos, ¿no? También hay un caso en la tecnología, claro. Propone un cambio de los automóviles, yo me imagino que de aquí a un tiempo los automóviles van a ser todos eléctricos. De hecho, China está demostrando con un buen ejemplo. Bueno, pero mirá lo que está pasando. 1 de cada 20 trabajadores europeos está en la industria automotriz. Y la gran crisis de la industria automotriz no solamente afecta a Estados Unidos, sino a Europa. ¿Por qué?
porque se vienen los autos asiáticos. ¿Verdad? Ya se vinieron hace muchos años los autos japoneses, coreanos, ahora hay indios y chinos, Sí. ¿no? Que vienen con ver, la tecnología de los autos intentando hacer eléctricos. un resumen de esta rueda de prensa, ¿con qué te quedarías si tuvieras que plantear unos Me 3, quedo con que 5 dicen, puntos? bueno, justamente de ser una nación agrícola empobrecida y débil pasamos a ser la segunda economía del mundo, el mayor comerciante de bienes del mundo, el país que tiene la mayor cantidad de reservas internacionales de dinero. No solamente no debe un centavo, sino que nadie tiene más dinero contante y sonante que China, ¿no? En divisas de todo el mundo. Otro titular. Otro titular. No, tengo muchos titulares, pero te quiero decir, China tiene una contribución al crecimiento mundial del 30%. El 30% de todo lo que se mueve en el mundo pertenece a China, o sea, está promovido Claro. por China. Bueno, aquí tiene que ver también la enorme población china, ¿no? Tienen una población enorme. Claro, pero como te digo, un día decidieron de dejar de ser un pueblo de pastores Sí, sí. y ser Claro, una pero potencia. una cosa es esta decisión en un país como Uruguay, con una baja población, y otra en un país como China. Entonces acá Claro. la población termina siendo un músculo muy fuerte, ¿no? Claro, La por eso, cantidad. bueno, justamente eso es una contra a veces. ¿Por qué? Porque darle bienestar, ¿no? Y darle un salto de calidad de vida a una población de 1.410 millones de habitantes es mucho más difícil que darle a la población de Uruguay que tiene 3.400.000. Claro. Entonces, vos fíjate que por eso China en el Producto Bruto Interno per cápita, o sea, por persona, está atrás todavía de muchos países de Europa, de Estados Unidos, de otros países. ¿Por qué? Porque vienen desde cero o desde -1000, pero vienen avanzando y ya han logrado un PBI per cápita muy interesante, producto de este crecimiento que lleva, ¿cuánto? 30 años que lleva China el crecimiento. Vos te acordarás. Incluso en crisis, cuando medimos los crecimientos en el mundo, en China el crecimiento no ha bajado drásticamente, ¿no? Sigue en un crecimiento No, tremendo. Te voy a dar un dato que te va a quedar paralizada. China se mueve por quinquenios, por planes quinquenales. Ahora fenece el 14º plan quinquenal, que empezaron en 1953 los planes quinquenales, ya llevan 14 y nace el 15º plan quinquenal. Ellos se ponen un plan y lo ejecutan, ¿no? Son muy ordenados, muy disciplinados. Bueno, justamente esto que anunció el embajador Wang Liang ayer es que se reunió del 20 al 23 de octubre el cuarto plenario del 20º Comité Central del Partido Comunista Chino y determinó ¿cómo se llama? Toda una agenda para estos próximos 5 años, ¿no? O sea, de acá yo desprendo que tiene que haber una continuidad, así no sea con un solo líder, con un solo mandatario, tiene que haber una continuidad para tener el resultado de esos procesos largos. Y yo creo que este es un tema para intercambiar con otros tipos de esquemas políticos, ¿no? Para dar continuidad, para que no sea que viene un gobierno, deshace todo lo anterior, reconstruye, viene otro, derrumba todo lo anterior. Ellos hacen retoques. Acá hay un objetivo de largo plazo, Sí. y eso es filosofía china. Sí. Tiempos largos, planificación, rigor y no distraerse hasta llegar a esos objetivos. Rigor, esa palabra es muy buena, esta palabra que pronunciás, porque los quinquenios, los planes quinquenales se cumplen con una rigurosidad absoluta. ¿Y en qué está enfocado ahora? En lo humano. Quieren darle un gran nivel de calidad de vida a la población china, que es muy difícil porque lo que decíamos recién, 1.410 millones de habitantes, imagínate. Sí. Pero, y para esto van a hacer que están enfocados en un gran mercado interno. Ya no solo venderle al resto del mundo Y para bienes. que vean, tenemos algunas imágenes de China que me gustaría ir compartiendo con las amigas y los Claro. amigos. Pero te voy diciendo cosas. Vos decías, ¿cómo le va a China? Vos fíjate, ellos pueden tener una caída en el crecimiento, ¿no?
un menor crecimiento del esperado, tal vez, pero siempre lo mantienen. Siempre siguen al 5% anual, crecimiento. No paran de crecer. Entonces, fíjate, en el último plan quinquenal, que está terminando, China aumentó su Producto Bruto Interno en 20 trillones de dólares. Trillones. ¿Vos sabés lo que es eso? Es una cifra que hay que escribirla. Es que me cuesta. Hay que escribirla para poder entenderla. Y después, bueno, el capital, el Producto Bruto per cápita aumentó. La expectativa de vida en China, que antes era muy corta. Está casi 80 años, ¿ah? O 79 años. 79, eso yo pensé, casi 80, cuando lo dijo ayer el embajador. Claro, 79 años. Puede que en el próximo, sí, al finalizar el próximo plan quinquenal tenga más. Además, están promoviendo una mejor calidad de vida, ¿no? Promoviendo el consumo interno, que los chinos vivan mejor, ¿no? Exacto. Mirá, dieron un dato. En el año 2021, hace poquito, hace 4 años recién, China eliminó definitivamente la pobreza extrema. Esto te da una pauta de que un país que hace 30 años que viene escalando y recién deja la pobreza extrema. Esto te da la idea de dónde partieron. China era un país de gente muy pobre, ¿no? Ahora, ¿sabes qué? Yo he estado muchas veces en Japón y la gente emigraban de cualquier manera en barcos para llegar a Japón y vivir mejor. Ahora no necesitan hacerlo. No necesitan. Bueno. Hay muchas cosas más. Vos fíjate, ha aumentado su extensión forestal en un 25%, con lo cual se convierte en la 4ª parte del mundo de espacios verdes, China. Han plantado por todos lados. Ahora, ojo, contaminan, ¿ah? Por las fábricas. Contaminan. Estados Unidos y China, de hecho, esto es lo que está en debate, son países que contaminantes, y yo creo que eso también tiene que estar en la agenda de Estados Unidos y de China, un compromiso con el mundo para bajarle a la contaminación, porque luego nos exigen a nosotros, países con más desventajas en lo económico, metas, ¿no? Pero bueno, hay que también ponerles la tarea a los países que pero también se ha puesto el énfasis en eso y se ha convertido, por primera vez en este último plan quinquenal, la energía limpia superó a la energía por carbón. Qué bueno. Y se ha convertido... China es el único país con normas obligatorias ya para ir usando motocicletas, vehículos con otro tipo de energía, ¿no? Con energía limpia, que es la electricidad. Con energía limpia, así es. Justamente, es el mayor... Energía que viene del sol, ¿no? Y de hecho hay varios proyectos acá. Hay varios. El de eólica, la energía eólica, pero fotovoltaica, que es la del sol. Entonces, por ejemplo, tienen un proyecto muy interesante con Cuba. Hacen negocio, eso es muy chino, con todos, ¿no? Ayer se abrazaron con Trump, el mandatario chino con el mandatario Xi Jinping. Norteamericano, se llevan bien con Cuba, están haciendo muchos negocios con América Latina. Acá en Bolivia nosotros estamos enviando una serie de productos que tienen que ver con carne, con semillas, y ellos a su vez vienen acá y hacen trabajo con constructoras, están también en la minería, a ver qué pasará en el litio, y empresas como Sofía, nos dijo acá Cintia Aramayo, Sofía ya está exportando, exportamos que si carne, que si chía, que si quinoa, y esa es la idea, ¿no? Porque nosotros también tenemos que tener una vocación comercial. Sí, a ver, China, ¿a qué tiende? Tiende a hacer el mejoramiento de su población, darle mayor calidad de vida cada vez más a su población. ¿Para esto qué hace? Comercia con todo el mundo, no se mete en política. ¿Y eso? Tiene una política, pero no se mete en política con el resto del mundo. Dijo el embajador de China ayer, China en sí misma es un mundo. Él dice, nosotros podríamos mirar hacia adentro y sobrevivir, pero no, de todas maneras miramos hacia afuera porque... Pero dijo otra cosa muy importante. Porque hay muchos puentes comerciales, con Europa, con Estados Unidos, con América Latina, con sus vecinos también. Sí, y dijo una cosa sumamente importante. China no pretende ser una potencia hegemónica. No queremos.
No nos interesa. No queremos ser los dueños del mundo. Queremos vivir en armonía y en paz con el mundo. Eso dicen ellos. Dicen ellos. Eso dicen bueno, pero ellos. vos viste que ellos intervenían en una guerra. Sí, pero los poderes también traen, los poderes económicos traen poderes políticos, ¿no? Hay que ver, a ver, yo hablo desde la perspectiva de un país como Bolivia, ¿no? Hay que estar como que atentos a los poderes de estos viejos y nuevos poderes económicos y políticos. Hay que estar atentos. Mira, yo te pongo un ejemplo. China podría aplastar a Taiwán. ¿Qué es Taiwán? Una provincia china insular que está frente al territorio. Uy, bueno, ahí te metiste en un tema más. Simplemente lo podría aplastar porque es un país mucho más grande. El otro es una pequeña parte, ¿no? Entonces, pero no lo toca, no se mete, no entran en esa cuestión bélica. Y eso habla de que no quieren esa vía de la confrontación armada. Sigo con lo que te estaba diciendo, con algunos tips. Pero hay que ir cerrando porque ya, tenemos... hoy quiero hablar de Día de Muertos en México y en Bolivia, así que vamos... Vos me hablabas de la energía limpia. Sí. Es el mayor generador de energía limpia del mundo, en este momento China. Y el Fondo Monetario Internacional calificó a la economía china como un modelo de crecimiento de alta calidad. Es a lo que vamos. Quieren crecer hacia adentro lo mejor, ¿no? De la mejor manera posible. Y ellos se enorgullecen, dice, de ser un milagro de desarrollo sin precedentes en la historia de la humanidad. Nunca, jamás un país en 30 años creció de esta manera. Quiero añadir algo. Dale. China es un país que para los latinoamericanos, por ejemplo, era muy lejano. Y hoy están siendo un punto de atracción turístico, lo que es muy bueno para este continente que mira al otro lado del mundo, pero también es un punto interesante para América Latina porque se ha convertido en otro lugar para formarse. China hoy está construyendo un sistema de acogida de estudiantes, que obviamente es en chino, pero también es en inglés. Entonces hay muchos estudiantes que quieren salir. Acá estuvo ayer este generador de contenidos, Alex Valdivieso, y dijo, yo he estudiado en la Católica, comunicación, y me gustaría hacer un posgrado en China. De hecho, ya se fue a China, ya lo llevaron, está contento, en fin. Ese es otro Pero además, ¿qué dijo? Horizonte. Cuando le preguntamos, ¿y qué tal es China? No, él le encantó. Otro mundo, otro planeta. Dijo, bueno, es una maravilla todo. Y te digo la última, y cierro. Vos sabés que la industria automotriz va del motor de combustión, o sea, a combustible, ¿cómo se llama? A nafta, como decimos nosotros, a gasolina, hacia los autos eléctricos. China tiene un adelanto que el mismo presidente de la Ford Motor Company de Estados Unidos dijo, está en un nivel tecnológico muy lejano para nosotros. No tenemos llegada a eso. Lo mismo pasa con la industria automotriz europea que está perdiendo. ¿Por qué? Porque China ya tiene 31 millones de autos eléctricos y va a producir en mayor cantidad. Acá hay un factor clave en esto que se llama el chip. Los autos eléctricos necesitan un chip que China lo tiene y otros países no lo tienen. Y esa es otra forma de llegar a la energía limpia. Este es el osito chino. Este es el osito chino que te está aplaudiendo porque has traído muchos datos sobre China. Muy bien, yo creo que es un tema, es interesante. Yo amo, ¿sabes qué? El pragmatismo chino y el nacionalismo lindo. Yo amo el desarrollo al que apunta cada país para que los habitantes vivamos mejor, vivamos más felices y lleguemos al otro mundo felices también. Hablando del otro mundo, nos vamos a la pausa, que enseguida hablamos de Día de Muertos en Bolivia y en México. Enseguida volvemos. Yo traje. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. ¿Navidad? Pero si todavía falta. Activando modo Navidad de Banco Proden. Hola Bolivia, ya estamos en plena época de lluvia, pero de lluvia de premios de Banco Prode. Ya entregamos 220 premios y más de 700.000 bolivianos. Y este 6 de noviembre sorteamos 20 premios de 20.000 bolivianos cada uno. Y la lluvia de premios
no se detiene. Tenemos sorteos hasta mayo de 2026 y más de 2 millones de bolivianos para regalar en toda Bolivia, en áreas urbanas y rurales, para que nadie se quede fuera. Incrementa tus ahorros y si no tienes tu Procuenta, corre y abre una, porque cuando llamen Proden, ¡ganan todos! Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo Continúas viendo Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alivíate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo en cada momento. ¿Navidad? Pero si todavía falta. ¡Ah! Activando modo Navidad de Banco Prodem. Hola Bolivia, ya estamos en plena época de lluvia, pero de lluvia de premios de Banco Prode. Ya entregamos 220 premios y más de 700.000 bolivianos. Y este 6 de noviembre sorteamos 20 premios de 20.000 bolivianos cada uno. Y la lluvia de premios no se detiene. Tenemos sorteos hasta mayo de 2026 y más de 2 millones de bolivianos para regalar en toda Bolivia, en áreas urbanas y rurales, para que nadie se quede fuera. Incrementa tus ahorros y si no tienes tu Procuenta, corre y abre una, porque cuando llamen Proden, ¡ganan todos! Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Gota Uma, Alto Texas, Buenos Aires. Yo tengo la llave, pero la presentación y la entrega de la llave la hace Jorge a nuestro querido amigo, y es querido amigo, Javier Romero, antropólogo, ha estado acá en La Guarida y le vamos a mandar nuevamente la llave como un gesto de amistad nuevamente. Javier, ¿cómo te va? Ya sos un amigo, ya sos un columnista de este programa. Te mandamos la llave de nuestra hospitalidad, porque eso significa para nosotros, por eso es nuestro símbolo de la hospitalidad y de la amistad. Te la mandamos, mira, vía satélite. ¿Te acordás cuando existía el satélite? Y lo que yo quiero añadir para darle la bienvenida a Javier es que hoy lo hemos llamado porque Javier ha logrado introducirse con mucho amor en el campo boliviano, orureño de nacimiento, ha estado entre la arquitectura, la antropología, tiene un doctorado en antropología, está haciendo permanentes investigaciones sobre lo que es su cuna, que es su departamento, su país, y desde ahí nos habla de una tradición que tiene una cuna privilegiada en el campo, que es Todos Santos. Y luego vamos a hacer un paralelo con lo que pasa en un país tan hermano como México. Bienvenido, Javier. Primero probamos sonido. ¿Todo bien? ¿Nos escuchas bien? Perfectamente. ¿Ustedes me escuchan? Perfecto. Perfecto. Te escuchamos muy claro. Bienvenido, Javier. Y simplemente voy a decir que si algo me enseñó Edgar Arandia, artista, antropólogo también, es que todo esto tiene que ver, bueno, con fiestas cristianas, andinas, con una cosmovisión andina mezclada con lo religioso católico, pero que sobre todo tiene que ver con un ciclo agrícola. Eso no lo olvidaré nunca. ¿Estoy bien, Javier? Sí, inicialmente quisiera agradecer por esta invitación, Claudia, Jorge, yo honrado de estar en su programa. Sí, es el día en que Todos Santos es la fiesta en la que decimos nuestros muertos llegan, ¿no? Las almas de nuestros muertos llegan. Y eso sí tiene que ver con el ciclo agrícola, y el ciclo agrícola tiene que ver con una cosmovisión. Ahora, yo quisiera ir un poquito más arriba, digamos, no sé qué decir, ¿no? Más a la complejidad de lo que es la vida y la muerte en la cultura humana.
Y la cultura humana, los estudiosos de los sistemas de creencias, nos han, digamos, ellos han llegado a una conclusión muy importante para entender esto, ¿no? Hay culturas para las cuales después de la muerte el cuerpo es importante, y en la vida también, y otras culturas para los que el cuerpo no es importante. Para entender Todos Santos tenemos que entender la historia del cristianismo y de la cristiandad. Son dos momentos. El cristianismo tiene un origen semita. La cultura semita le da mucha importancia al cuerpo, a diferencia del origen de los sistemas de creencias que se dan en Grecia, donde el cuerpo no es importante. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Un apunte más entre paréntesis, ¿no? En esta historia de los semitas que es la base para el cristianismo, se da una transformación hacia la cristiandad por temas políticos. Y en esa transformación, en ese tránsito de cristianismo a cristiandad, el cuerpo deja de tener importancia. Por eso, yo desde niño escuchaba a personas que a veces son del credo evangélico, dicen, es que ellos son mundanos. O sea, mientras estamos en el mundo somos pecadores y nuestro cuerpo es algo malo, negamos el cuerpo. Mientras que en las culturas andinas y en las mexicanas, el cuerpo es importante. Y ese cuerpo puede estar con el corazón latiendo o con el corazón sin latir. Es importante. Entonces, ahora sí podemos entender por qué las culturas andinas, en el altiplano boliviano, en el Perú, en toda esta región, incluso en México, en esta fiesta había que traer el cuerpo de los abuelos y ponernos a la mesa para que el primero compartamos el alimento con ellos y ellos compartan el alimento con nosotros. Ahora, esa ritualidad, ¿con qué tiene que ver? Ahí sí ya nos vamos a la cosmovisión. En los Andes, otro apunte más entre paréntesis para que se entienda esto. Cuando hablamos de cosmovisión, hablamos de un modelo ideal. No estamos hablando de una realidad. El modelo ideal ordena más o menos las prácticas de la vida, le da un sentido y ordena. Pero esa cosmovisión siempre se transforma. Y ese orden del mundo que nos recibimos de nuestra cosmovisión está cambiando continuamente, ¿no? Porque nuestro mundo está cambiando continuamente. Pero hay ciertos rectores ideales que ayudan a ordenar ese mundo. Entonces, en ese ciclo agrícola, en esa cosmovisión, en los Andes, ya después de la llegada de los españoles, porque no hay datos para decir cómo era antes, ¿no? En el encuentro con la cosmovisión judeocristiana, la cosmovisión andina, va a delimitar 3 espacios, parecidos a los espacios con los que llegan los españoles. Los españoles hablaban del infierno, del purgatorio y del cielo. Entonces, es esa manera de entender el mundo, pero en un tiempo lineal, ojo, en un ciclo no agrícola, sino en un tiempo lineal, no cíclico como el de aquí. Los muy occidental. Habitantes de los Andes ordenan el mundo y el tiempo en 3 espacios también. El mundo de abajo, este mundo, el mundo de los vivos y de la naturaleza, y el mundo de arriba, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, entender eso nos ayuda a entender mucho lo que pasa en nuestro medio. Además, los seres sobrenaturales, las deidades, divinidades, etc., no son en el mundo andino, no son omnipotentes ni todopoderosas como el Dios cristiano, que es omnipotente y todopoderoso. Necesita de los humanos, los dioses necesitan de los humanos. Las almas de los muertos, que se traduce como Supai se traduce como alma de los muertos en una época, necesitan de los humanos, pero también de la naturaleza.
Y hay momentos en los que la naturaleza necesita de las deidades y de los humanos. Y hay momentos en los que los humanos necesitamos de las divinidades. O sea, Entonces, es una interdependencia de estas exacto, distintas o sea, esferas. y se dice, son relaciones de incompletitud, porque las deidades no son completas, se completan con nosotros y la naturaleza. Los humanos no somos completos, nos completamos con las deidades, entre ellas las almas de los muertos y la naturaleza. La naturaleza no es completa, se completa con las deidades y con nosotros los humanos. Entonces, en esa lógica, ahora sí entramos a Todos Santos. Yo desde niño he sabido que el 1 de noviembre a las 12 del mediodía llegan nuestras almas. Y el 2 de noviembre al mediodía también se van nuestras almas. Eso sabemos todos. Pero no sabemos de dónde vienen y hacia dónde se van. Entonces, en la cosmovisión andina y en el mundo andino, esas almas llegan desde el mundo de arriba, ¿no? Y en el mundo de arriba están una temporada trabajando, haciendo su vida, porque son considerados parte de la vida, las almas. Entonces llegan, nos acompañan a mediodía del 1 y al día siguiente se van. ¿A dónde se van? Se van al mundo de abajo. ¿Por qué? Porque la segunda quincena de octubre hemos sembrado la papa. O sea, estamos en una cosmovisión que se ha construido en un tiempo en el que el mundo giraba en torno a la comida. Lo más valioso era la papa, ahora lo más valioso es el celular, ¿no es cierto? Pero en aquel tiempo lo más valioso era la papa. Entonces, esas almas tenían que entrar al subsuelo para con otros habitantes del subsuelo, el Sahara, los tíos, tías, etcétera, que viven en el mundo de abajo, tienen que trabajar para que los alimentos germinen, la papa germine. Y una vez que han logrado eso, la anterior vez que estaba en tu programa hablábamos del carnaval, ¿no es cierto? Así es. Llega el tiempo de la primera cosecha. Y en ese tiempo, esas almas que han llegado del mundo de arriba, están empujando las papas. Y los vivos, en un ritual que se llama Pacoma, en otro programa hablaremos de esto, están jalando las papas. Entonces, las almas salen en carnavales, ¿no? Entre comillas carnavales, en el Anata, en Puglia, y retoman su camino hacia el mundo de arriba donde la Chanchi, ¿no? Entonces, básicamente, Todos Santos hay que entender en ese contexto, en ese ciclo, pero además con ese valor tan importante que se le da al cuerpo, a la vida. Por eso, nosotros no somos pecadores en vida, los andinos, ¿no es cierto? Nosotros en vida tenemos que disfrutar de la vida con nuestros cuerpos. No rechazamos los cuerpos, ¿no? Eso es más o menos una síntesis que podría ser. Es una explicación, realmente te admiro, Javier, porque es una explicación brillante. Yo no soy un lego total en esta materia, además vengo de Argentina, que Argentina no le da importancia a este tema del Día de los Muertos, como no le da importancia tampoco al carnaval, pero aquí sí, mucha, y hay una gran, ¿cómo se dice? Hay una gran erudición en ese tema. Aquí supongo que en México tal vez más, ¿no? Práctica, bueno, erudición tiene Javier, lo que tenemos los no especialistas es creencia, es tradición, es lo que nos han enseñado nuestros abuelos, nuestros padres, y nosotros transmitimos a nuestros hijos. Esa idea de que no somos solamente materia, esa idea desde esta cosmovisión andina, pero también trenzada con una fe cristiana, para ponerle una palabra, de que no hay una materia que muere, sino un espíritu que va más allá. Y creo que en México las manifestaciones son muy claras de este tránsito, de esta ida y vuelta entre este mundo material y ese otro mundo, y esa muerte que no es sino otra cara de la vida. Me aferro mucho a esta idea. ¿Coincides, Javier, o cómo lo interpretamos acá en nuestro territorio?
Sí, o sea, básicamente, como decía, la cristiandad que llega en 1492 ya es una cristiandad que impone la idea de pecado, ¿no es cierto? Yo tengo una interpretación diferente, por ejemplo, cuando el mito de origen judeocristiano, que es el momento en el que Adán y Eva salen del paraíso, ¿no es cierto? Es el momento en el que la humanidad aterriza en la realidad. Y la realidad es trabajar, ¿no? O sea, tenemos que trabajar para el alimento, ¿no? Digamos, como que se ha perdido. Ahora trabajamos para el celular, para la vacación en Cancún, y el alimento se lo minimiza, está sobreentendido, ¿no es cierto? Y por eso estamos destrozando el planeta. Pero esa llegada de esa cosmovisión judeocristiana con la cristiandad llega ya con la idea de pecado, y nuestro cuerpo es pecador. Entonces el cuerpo es algo que tenemos que castigarlo, ¿no? Eso no está en la cosmovisión en los Andes, me imagino que tampoco en lo maya azteca, no tengo mucho conocimiento a profundidad de allá, pero en este caso nuestro cuerpo es sagrado, es nuestro templo, es parte de la vida, y de esa vida en la que no hemos crecido repitiéndonos que tenemos que ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. En el mundo andino el trabajo es fiesta, la vida es fiesta, la muerte es fiesta, ¿no es cierto? Entonces, los españoles cuando llegan se encuentran con, entre comillas, ritos satánicos, cuando en esta época están sacando a sus cuerpos muertos para ponerse en su mesa del almuerzo. Y claro, eso era algo satánico, era algo, ¿cómo era posible aquello? Y les lleva muchos siglos. Hay datos en el que en la década de los 70 todavía los suruchipayas sacaban los cuerpos de sus abuelos el 1 de noviembre, ¿no? Y los españoles logran, después de mucho bregar, reemplazar ese cuerpo con la tantahuahua. O sea, la tantahuahua, por eso en todas las tumbas, aquí se dice Mastaco, en Cochabamba, lo principal es la tantahuahua, que es una alegoría al cuerpo del abuelo, del papá, del tío, que se ha muerto, ¿no es cierto? Entonces, claro, eso ya permitieron los curas, los cristianos, digamos, y los comunarios en el campo cambiaron, ya no fueron al cementerio a sacar los cuerpos de sus abuelos, de sus papás, pusieron las tantahuahuas en los rituales, ¿no? Ahora, Javier, quiere decir que sí sacaban en realidad el cuerpo. Por supuesto. Y lo ponían sobre una mesa y lo celebraban. Compartían. Claro. Se compartía con ese cuerpo. Celebraban ahí una comida, un encuentro. Compartían la comida, claro. Claro, o sea, yo quisiera citar una anécdota que contaba Natán Bastel en su trabajo de campo relacionado con Uruchipaya, ¿no es cierto? Es una historia larga, pero él volvió de muchos años, se encontró con su compadre, que al mismo tiempo era informante, y estaban entrando después de mucho tiempo a la casa de este señor, y él le dice, ¿tú has venido otra vez a hacer preguntas? Le dice, sí, le dice, pero yo ya no te voy a poder contestar porque me he vuelto cristiano. Ya, y entran a su casa, y en ese tiempo, en las casas de los chipayas había siempre un cráneo, como el de las ñatitas, eso está presente, las ñatitas tienen todo que ver con esto que estamos hablando, ¿no es cierto? Y ellos en Oruro en Oruro les decían los tojlos, no les decían las ñatitas, ¿no? Y Bastel le dice, y tú si no crees, ¿por qué sigues con tu calavera ahí? Le dice, no le dice la calavera, con tu ancestro, ¿no? ¿no? Y él le dice, no, yo ya no creo, le dice, pero ¿qué voy a hacer? Él me habla todo el tiempo, me hace soñar, me sigue hablando todo el tiempo, pero yo ya no creo, dice, ¿no? Entonces,
Cuento esa anécdota un poco para que nos demos cuenta que las estructuras profundas que nosotros, todos nosotros, adquirimos y las mantenemos en nuestra mente como cosmovisión, porque todos tenemos una cosmovisión, no se borran en una generación, en 2 generaciones, en 3 generaciones. Tiene que pasar mucho tiempo, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos transitando a otra generación, mencionaba el celular. Para los aymaras, de lo que estamos hablando, el mundo era la chacra. El mundo era la chacra, ese lugar de sembrar, cosechar, barbechar. ¿Cómo se está transformando esta cosmovisión para aquellos jóvenes que su mundo es el celular, ¿no es cierto? Y el algoritmo. Entonces, muchos dicen la antropología ya no sirve. La antropología es una formación muy importante que ayuda a entender los sistemas de representación de las personas, ¿no es cierto? Y en ese sentido, ahora la antropología tiene que ocuparse de entender estas nuevas cosmovisiones y cómo las antiguas se están ajustando, modificando, adaptando o transformando, ¿no es cierto?, en este contexto. Sí, Javier, y otra moda que, bueno, va en contra de estas creencias andinas es la cremación, ¿no? Porque ya no hay cuerpo. ¿Cómo le explicabas a un sujeto andino de hace 400, 500 años que cremabas el cuerpo? No era factible eso, era una ignominia, ¿no? Pero sigue siendo materia, ¿no? Es la materia, el resto, qué sé yo. Pero creían en el cuerpo, ¿eh? Dice Javier que creían en el cuerpo. Sí, pero digamos que ahí, por ejemplo, se pueden dar 2 cosas. Una, con los restos de la cremación, ¿no? Lo que dice Claudia, o sea, eso sigue siendo el cuerpo. Entonces yo pongo una vasija y lo tengo en mi casa y le hago un altar, ¿no? O yo desparramo esas cenizas por aquí, por allá, por donde sea, y ahí sí ya no hay ese cuerpo. Es como muchas culturas en Occidente, por ejemplo, agarraban el cuerpo, lo ponían en una pequeña barca y le prendían fuego y se deshacían del cuerpo. Esa es otra cosa. Ese es el debate que los que estudian los sistemas de creencias plantean entre lo griego y lo semita, ¿no? Lo griego es deshacerse del cuerpo, lo semita es conservar el cuerpo. Y nosotros, digamos, como cultura estamos cerca de lo semita, ¿no? O sea, el cuerpo es importante y por eso es Todos Santos, ¿no? Y la música, y México es lo mismo. Javier, la música, porque estamos viendo en las imágenes, recuperando algunas de nuestras tradiciones, ¿tiene importancia la música? ¿Qué música? Y la comida, y qué comemos, ¿no? Está también muy difundido este hábito en esta fecha de comer lo que a nuestro ser querido le gustaba, y por eso todos estos líos en el cementerio, ¿no? Porque uno le llevaba su ají de lengua o su picante de pollo y la cerveza porque al familiar le gustaba, ahora no se puede, uno lo hace en la casa, pero esta idea de comer, de beber, de escuchar música, ¿forma parte de este encuentro? De nuestra alma acá y la de nuestro ser querido. Totalmente. A ver, la cosmovisión en los Andes es bien... A ver, entender esos procesos es bien, yo diría, con mucho respeto, ¿no? Es elemental. Por ejemplo, ¿qué hacemos con un tío que ha llegado de un viaje a la casa? Ha viajado 12 horas, 14 horas, claro, etcétera. Le invitamos comida, cansado, bebida. Exactamente, descansa. Ha llegado con hambre, Entonces, nuestras almas han llegado del mundo de arriba, es un viaje largo, entonces, claro, habrán comido, no habrán comido. Mientras estaban arriba estaban muy bien, pero en el viaje no sabemos si han comido o no han comido. Entonces lo primero que hacemos es te invitaré un refresquito. Cuando nosotros llegábamos, yo me acuerdo, a la casa y la mamá estaba ahí, nos esperaba con
lo que más nos gustaba, ¿no es cierto? Ay, te lo he hecho estito, te lo he hecho el otrito, que tal cosa. Es exactamente lo mismo, eso es bien elemental. O sea, llega nuestro abuelo, nuestro papá. ¿Con qué le vamos a esperar a nuestro papá? Yo aquí le espero a mi papá con chocolates, porque le gustaban mucho los chocolates, ¿no es cierto? Y dentro de eso, otras prácticas rituales que ya son localizadas en diferentes regiones, ¿no? Ahora la música. La antropología que se ha hecho en Bolivia nos ha dado mucha información y muy importante, ¿no? Dentro de la cosmovisión en los Andes, digamos que el tiempo es como la música en los Andes y el espacio es como el tejido. O sea, el espacio lo entendemos entendiendo los tejidos y el tiempo lo entendemos entendiendo la música. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos? O sea, la música es algo vital, ¿no? Vital. O sea, no puede no haber música en nada. Si hay muerte, hay música. Si hay vida, hay música. Si hay comida, hay música. Si hay baile, hay música. Si hay trabajo, hay música. ¿No es cierto? Y esa música, si hay trabajo, además hay alcohol y comida. Si yo me voy con tragos a mi trabajo en la alcaldía, pues memorándum y despido, ¿no es cierto? Claro. Pero cuando se trabaja en la construcción de una casa o en el entierro de un muerto, ahí tiene que haber alcohol y comida. Ahora, ¿qué es la música? La música está organizando ese ciclo agrícola anual, ¿no es cierto? Y ordena los tiempos de la vida. ¿Qué tiene que ver eso? Las almas han llegado el 1 de noviembre y se han entrado al mundo de abajo. A partir de ese momento hay que dejarles trabajar tranquilas a las almas. ¿Qué se toca? ¿Qué instrumentos se tocan? No se debe tocar charango, no se deben tocar sicureadas fuertes, intensas, marciales, no se deben tocar ritmos alegres, entre comillas, para el contexto andino. Se debe tocar música melancólica, instrumentos, sonidos tenues, ¿no? Porque si no, esas almas que están trabajando debajo del suelo se van a espantar y nos vamos a quedar sin comida, ¿no es cierto? Ahora, una vez que llega Carnaval... Javier, y el día mismo que recibimos a estas almas, ¿la música puede ser más festiva? ¿Más que? No escuchaba más bien. festiva, el día, el 1 de noviembre a las 12. No, es el momento en que se cambia de instrumento, ¿no? Ahí entran a funcionar los instrumentos que se van a tocar hasta febrero, hasta el ¿no? Y en el Pujllay se empiezan a tocar charangos, pinquillos, picureadas fuertes, intensas, y las danzas que surgen ahí son danzas que golpetean el suelo. ¿Para qué? Para que esas almas que estaban de noviembre a febrero, digamos, en el subsuelo, no se queden en el subsuelo, puedan salir con las papas y puedan irse al mundo de arriba, ¿no? Entonces, la música es muy, muy, muy importante. No se concibe el mundo andino sin música, ¿no? Javier, tengo un tema técnico, tenemos escasos minutos para el Zoom, pero lo que yo propongo es que vamos a una pausa y reconectamos el Zoom para escuchar un par de líneas más. Yo quisiera volver a esto de las ñatitas, que como tienen relación podemos terminar de hacer un círculo, ¿te parece? De acuerdo. Muy bien, entonces, y aprovechamos y saludamos a nuestros auspiciadores que gentilmente permiten este espacio, Refrianex y Prodem. Y enseguida volvemos con Javier, va a ver que le va a interesar. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. ¿Navidad? Pero si todavía falta. ¡Ah! Activando modo Navidad de Banco Prodem.
Hola Bolivia, ya estamos en plena época de lluvia, pero de lluvia de premios de Banco Prode. Ya entregamos 220 premios y más de 700.000 bolivianos. Y este 6 de noviembre sorteamos 20 premios de 20.000 bolivianos cada uno. Y la lluvia de premios no se detiene. Tenemos sorteos hasta mayo de 2026 y más de 2 millones de bolivianos para regalar en toda Bolivia, en áreas urbanas y rurales, para que nadie se quede fuera. Incrementa tus ahorros y si no tienes tu Procuenta, corre y abre una, porque cuando llueve en Prode, ¡llevan todos! Banco Prode. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Bueno, volvimos. Estoy reclamando tecito acá para que los vivos también tengamos de comer y Yo de beber. ofrecí té. Estamos intentando No quisieron, y este es el mundo de los vivos, ¿viste? tomar, sí, y de las vivas. A ver, estamos intentando retomar el contacto con Javier, haciendo ajustes de sonido. Javier es un amigo de la guarida y creo que es una fuente de conocimiento de lo nuestro, ¿no? Es una... Estarás aprendiendo muchísimo, porque de verdad que en Argentina... Yo no sabía no nada de hacen esto, y a nada mí de lo que esto. más me llama la atención de lo que cuenta Javier es que antiguamente, ¿no? Hablamos de muchos años, se exhumaba a los muertos cada primero de noviembre. Es impresionante, ¿ah? Es impresionante. Y se lo ponía sobre una mesa y se Sí. hacía la celebración junto con ellos. ¿Verdad? ¿Y qué hacemos en Bolivia? Bueno, las mesas famosas, ¿no? Las mesas que implican esta reunión, como nos explicaba Javier, esta reunión con nuestros seres queridos. Llegan las almas de nuestros seres queridos, los recibimos. Hoy hablamos incluso de los animales, de recibir a nuestros animales que ya no están. Y como explicaba Javier, con agua. Si le gustaba Coca-Cola, con Coca-Cola. Si le gustaba un cinganito, con cinganito, con whisky, con vino, con comida. Y se hacen los platos que le gustaba a la persona, ¿no? A mi tío le gustaba el picante de gallina, entonces se le hace esos platos. Y lo dulce, esto también nos explicó en su momento Edgar Arandia, ¿no? Artista, intelectual, gran conocedor también de nuestra historia y de nuestras tradiciones. Lo dulce, por esto estas galletitas, hay unos dulces que venden en los mercados, hemos podido ver también en los mercados en La Paz, en Santa Cruz, y las antahuahuas, que son esa representación o ese reemplazo de los cuerpos, ¿no? Son nuestros seres queridos, y esto del pan, que es fundamental. El pan, ¿Tantahuahua el dulce. o antahuahua? Antahuahua, con T, pero no es tantahuahua, es antahuahua. Antahuahua, las velas, en fin. No estamos logrando retomar el contacto, ¿no? Así que nos vamos a ir a una pausa y yo creo que ya va a llegar el embajador de México. Así que me voy a poner mi... ¿Estoy bien así? Sí, de Frida. De Frida, pero desde allá. Frida desde el más allá. Frida desde el más allá. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con el embajador de México, que nos hablará de esa otra maravillosa tradición que es la vida después de la vida, a la mexicana. Amor a la mexicana, esta vez será la muerte a la mexicana. Ya volvemos. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Gota Uma, Alto Texas, Buenos Aires.
Ahí está, gracias Vania por el agua. Entró Vania y entró el embajador de México. Lo logramos, llegó nuestro querido embajador Eduardo Sosa Cuevas. Gracias por estar acá, embajador, en un día tan significativo para México, ¿no? Con puentes que creo que hay que resaltarlos entre Bolivia y México y Bolivia, con una de las herramientas más fuertes que tiene América Latina. Lo dije al inicio, nuestro poder no es el dinero, nuestro poder no son las armas, nuestro poder es comprender que la vida y la muerte en verdad es la vida misma, y eso hace de México una enorme potencia. Muchas gracias, Clau. Bueno, pues vine a guarecerme, ¿no? En esta guarida. En esta guarida, por el trajín diario y el día a día que hemos tenido ustedes, todos los bolivianos, todos los mexicanos, son región intensa. Me da mucho gusto estar aquí con primera Jorge, vez, por supuesto. Vez. Primera en esta guarida. Sí, pero y ya por eso somos le vamos a dar Pero durante primero este programa la llave de la guarida, ¿no? Déjame decirte que no sé por qué debería buscar los fundamentos, pero ¿por qué México es un país tan querido en América Latina? Somos querendones. Es un país que todo el mundo lo quería. A mí cuando me dicen hay una rivalidad... Para que lo diga un argentino, exactamente, que realmente son una belleza. Que hay una rivalidad futbolística con México, yo digo, no sé. Yo quiero que México esté en el Mundial, porque sin México no es el mismo Mundial. No sé si va a salir campeón o no alguna vez, pero le da un color la hinchada mexicana, es realmente muy querendón México. Es muy querendón. Nos vamos a echar en algún momento un programa, esto lo tenemos ahí pendiente, y sobre todo con el pretexto del Mundial y del repechaje, que se va a jugar en México. Se va a jugar íntegramente en México. En México, Monterrey y Guadalajara va a ser el repechaje. Estamos esperando dónde va a ser Bolivia, porque va a haber una gran movida México-boliviana, seguramente. Ahí estaremos nosotros. Ya están preparando. Ya estamos preparando misión empresarial. Todo ya lo platicaremos. Seguimos el objeto. Entonces tenemos que echarnos guarecernos para hablar de eso también. No, yo me estaba olvidando agradecer a Javier Romero, que estuvo con nosotros, porque nos detalló, pero de una manera maravillosa, el sentido de Todos Santos. Exacto. En Bolivia. Pudimos dar una vuelta por lo esencial, desde el más arriba hasta el más abajo, y quiero agradecerle a Javier y decirle a Javier y a ustedes que vamos a volver, porque quedó pendiente una línea sobre las ñatitas, porque acá todo tiene que ver con todo, el ciclo agrícola, nuestra relación con la tierra, nuestra comprensión de la vida, la muerte, el papel de la tierra en nuestra existencia, el alimento, el vivir bien, el celebrar al cuerpo. Todo había tenido que ver con todo, y creo que merece Javier volver la próxima semana. Y ahora quiero cruzar con lo que vivimos en México. Antes conocíamos menos, ¿no?, lo que hace la tecnología, y hoy estamos cada vez más cerca, ¿no?, más cerca de estas tradiciones mexicanas. Lo veo a Jorge con la llave, ¿no? Le has dado la llave. Además, no te olvides que el mundo se ha globalizado. Todos conocemos más de todo, ¿no? Pero aparte, quien ha visto Coco, esa película maravillosa de Disney, sabe un poco más de México y de estas tradiciones, ¿no? Te queremos dar nuestra llave de la hospitalidad y de la amistad. Muchas gracias. Para que te saques una copia símbolo. y vengas cuando quieras, embajador. Pero esto es una cuestión iconográfica, porque yo me siento tan cercano a ustedes, me siento tan amigo de ustedes, que ya es materializar un sentimiento que es mutuo. Saben que son muy queridos por nosotros en la embajada, en mi casa. Hasta tango se llama el perro, entonces muchas gracias, la guardo aquí en el enorme llavero de los afectos que les tenemos a ustedes también. Le prometimos un té, un tecito. Sí, ya está el agua. Así que acérquese una de las. Sí, que pase Aislinn, y así ven el disfraz de Aislinn, por favor. Y no es hora de tequila, sino. No es hora de tequila, pase. Allá está preparado. Como tú dices, Claudia, primero, es cierto, y por eso es tan importante para nosotros desde el trabajo de la embajada, celebrar Día de Muertos en Bolivia, porque algunos tenido la fortuna de estar en otras latitudes por nuestro trabajo, tú también, ¿no? Has viajado muchísimo, pero celebrar y honrar a nuestros muertos en esta fecha en Bolivia tiene una particularidad singular, que es tan identitaria y tan similar a nuestras culturas, que lo estamos celebrando como una extensión de nuestra casa. Y yo estoy seguro
que las mesas de Todos Santos que ustedes abran en México van a tener esa particularidad de sentir que lo están haciendo de local, para usar lenguaje Sí. que usa Jorge. ¿no? En la primera parte del programa mostramos nuestras mesas de Todos Santos y ahora estamos viendo acá en esta pantalla un poco el clima, el paisaje en México con estas flores naranja. ¿Cómo se llaman? Cempasúchil. ¡Qué belleza! Cempasúchil. Mira, la muerte en México, como ustedes saben, tiene una particularidad desde nuestras culturas prehispánicas. Es decir, morir no era morir era una continuidad del plano terrenal en el que nos encontrábamos, un tránsito para seguir en el ciclo muy parecido a lo de ustedes. Somos culturas prehispánicas, precolombinas. Si ustedes, obviamente lo tienen de referencia, los sacrificios, ¿no? Los sacrificios humanos que se hacían las culturas y las civilizaciones de ese momento. Uno moría, bueno, los prehispánicos en ese momento, los miembros morían para ir a la guerra. Se ofrecía la vida humana terrenal al dios de la guerra, o se ofrecía la vida terrenal para una mejor cosecha en el maíz o para la lluvia. Es decir, gracias, Jorge, el concepto de vida y el concepto de muerte son indisolubles ya desde nuestro punto de vista prehispánico y precolombino. Es un continuo que vas a otra dimensión y que tiene también una circularidad tu existencia. Somos muy similares. Una cosmovisión esférica, ¿no? Ustedes tienen la cosmovisión andina, nosotros la cosmovisión mesoamericana, pero finalmente se tocan ahí las culturas. ¿Y ¿no? cómo se entiende esta partida y luego visita de las almas? Bueno, es que ahí es lo que es bonito y es muy interesante de la parte sincrética de nuestra cultura. Entonces tenemos la visión prehispánica de este ciclo circular de nuestra vida, en donde no termina en el plano terrenal, y luego viene el encuentro de los dos mundos cuando llega la cultura colonial, ¿no? Y española, en donde ya traen toda la visión del mundo religiosa católica, en donde también, ya sabes, hay el plano terrenal, y si te portas bien vas al cielo, si te portas mal vas al infierno, y entonces ahí se fundan las dos culturas sincréticas. Y en México, y sobre todo en el México rural, o en los Méxicos rurales, en los Méxicos populares. Está perfecto. Sí, muchas gracias. Era sin azúcar el está embajador, perfecto. ¿sí? Gracias. En estos Méxicos, decía, populares, indígenas, que tienen una enorme población indígena, vienen también las almas de estos mundos que no necesariamente tienen que ver con el cielo, el infierno, sino esa otra dimensión. ¿Hay parte de esta mirada más indígena, más prehispánica? Más prehispánica y sincrética, en realidad, porque nosotros lo que concebimos es que están en un tránsito hacia otro momento y otro plano, que no es el terrenal, y que cada año vienen a visitarnos. Entonces, cada año vienen a visitarnos. Para nosotros la visita es del 1 al 2. Acá también. Sí, o sea, llegan, ustedes abren a las 12 del día mañana la mesa de Todos Santos. Sí. El primero. Nosotros celebramos la llegada hacia el 2 de noviembre, más hacia la noche. Acuerdo. No es que tengamos una hora, pero el 2 de noviembre es el Día de los Muertos tradicional, ¿no? También están los fieles difuntos, que es donde entra la parte ya más teológica católica, ¿no? Por ahí, entonces nuestras celebraciones empiezan desde el 1 y 2, nosotros pensando en aquellos, los menores, los niños que murieron, previo a la mayoría, valga la redundancia, ellos se llegan antes, luego vienen las ánimas. Eduardo, ¿y es una celebración muy grande en México? En México es enorme, y además en México lo que lo podemos ver es que uno va a cualquier ciudad, alcaldía, pueblito, y es una celebración muy doméstica, es decir, no solamente es puertas afuera para exhibirla, es realmente un momento voy a pedir al equipo. Perdón, embajador, voy a pedir al equipo si podemos ver algunas de estas imágenes de los desfiles en México, los podemos poner en la pantalla grande también, o hacia adentro, ¿no? Para mirar lo que ocurre afuera y adentro. Bueno, es una atracción turística además enorme. Se ha vuelto, ¿no? esto, fíjense que es muy interesante porque nosotros, la gran festividad es el Día de los Muertos. Lo que se ha puesto ahora como el corazón de la festividad son los altares de muertos, que esa es la iconografía, como que la expresión iconográfica más fuerte de toda la celebración de Día de Muertos. Pero el Día de Muertos lo que reviste es que estamos esperando que vengan esas ánimas a visitarnos, que las vamos a recibir con música, que vamos a estar reunidos en familia o vamos a ir a los cementerios donde estuvieron, y en ese cementerio se le lleva precisamente los gustos que tenían en este plano terrenal. ¿Qué es esto que estamos mirando atrás? Que estamos viendo, exacto, claro. Puede ser Mixquic o algún cementerio del sur de la ciudad, son con muy famosos. Mucha flor, mucha vela. Y todo eso es arriba de las tumbas, ¿no?
Entonces, esto es, de aquí viene un poquito el altar, ¿no? De aquí viene la idea del altar, que el altar es lo que se ha globalizado, digamos, en la cosmovisión. Pero la celebración es el Día de los Muertos, pensémoslo así, y dentro de esa gran celebración, que ya es una fiesta, ¿por qué es una fiesta? Porque desde la cuestión prehispánica morir no era una tristeza, morir era un motivo de honra, de orgullo, entonces había que festejar la muerte, porque se le estaba ofrendando a una cuestión superior. Y en los altares, ¿qué ponemos? Hemos hablado un poquito de los altares acá en Bolivia. ¿Y en los altares mexicanos hay también pan, comida, velas, flores? Sí, es que ahí nos tocamos muchísimo, ¿no? Nos tocamos muchísimo. Nosotros tenemos en el altar, por supuesto, 7 dimensiones que van hacia el inframundo. Son los diferentes planos espirituales, o no serían espirituales, los planos diferentes que van el alma y el ánima transitando para llegar a ese inframundo que es el que veneraban las culturas prehispánicas. Nosotros no veíamos hacia arriba, veíamos hacia el inframundo, ¿no? Esa es una primera diferencia. En ese altar tiene iconografía prehispánica. Ustedes van a ver casi siempre en un altar un perrito. En las escenas que estamos viendo en el Zócalo, que es el altar monumental, van a ver un perrote, que es el Xoloescuincle, ese que está enorme. El perrito siempre tiene que estar en un altar de Día de Muertos, porque el perrito ayudaba al tránsito y acompañaba al ánima a mejores estadios y que fuera superando esos 7 niveles, que tuviera una buena compañía y lo iba protegiendo. Van a encontrar un vaso con agua o una vasija con agua, porque entonces tenemos la idea de que vienen sedientos, entonces tienen que tomar agua para ello. Vamos a encontrar esta flor que tú me comentabas, maravillosa, color naranja, que se llama el cempasúchil, que es muy tradicional de México, pero que no es exclusiva de México, porque en el jardín de la Embajada de México en Bolivia tenemos cempasúchil. Qué lindo. Todas las características orográficas de La Paz, sobre todo, dan cempasúchil aquí natural. Ese cempasúchil es tan colorido que es el que guía al ánima a encontrar el camino para el retorno y para la salida. Y van a encontrar velas que también van iluminando el camino. Son elementos... Eso sí aparece en Coco, ¿no? Eso aparece en Coco, sí. ¿Verdad? Pero tiene su significado, no nada más decir vamos a prender la vela y se acabó, ¿no? ¿Y la comida también? Y la comida, tradicionalmente se pone la comida que le gustaba en la vida terrenal a los seres que estamos recibiendo. Claro. Entonces van a encontrar pues la comida típica que él comía y muy en armonía en la región de donde es esa ánima, porque no es una celebración del sureste, del occidente, es una celebración pues prácticamente toda la Mesoamérica que ocupa México. Entonces, si era de Michoacán el ánima y el altar se pone en Michoacán, pues van a encontrar comida michoacana. Quería hacer una pequeña anotación sobre las Catrinas famosas que veíamos ahí hace unos instantes, que entiendo forman parte de una genialidad de este intelectual mexicano, Guadalupe Posada, que lo que hace es una burla de las élites, ¿no? De estas élites, gracias por las imágenes, de estas élites mexicanas a las que este intelectual les pone su traje de calavera, en verdad, como una burla, como una manera crítica de mirar estas élites que también pasarán por la muerte. Exacto. Y de ahí estas mujeres muy elegantes, pero calaveras, todas muertas, que obviamente esto tiene una serie de transformaciones, pero el sentido, entiendo, que luego fue completado por el propio Rivera, ¿no? Por el muralista Rivera. Que le ponen ese mural fantástico. Claro, en un mural maravilloso. Y este mensaje que a mí me parece fundamental, y es que no hay nada más democrático que la muerte. Exactamente. No existe una cosa más democrática. Pero yo tengo 2 preguntas, viste que yo soy más materialista. Le quiero preguntar al... ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto gano? No, primero. Nada. Le hago 2 porque después Claudia me corta. Hago las 2 juntas y las dejo. Una es que esto se ha convertido en una industria en México, ¿no? Sí. Eso por un lado. Y segundo, los jóvenes, las juventudes, siguen la misma tradición, porque vos sabés que las juventudes te tiran abajo tradiciones, se alejan y después se pierden. No, aquí al contrario, y ligo un poquito toda la idea. Las Catrinas nacen de la posrevolución o la revolución como una sátira, como dices, política, que no tenía que ver específicamente con el Día de los Muertos. Va avanzando la cultura viva, que es lo bonito, y se empieza a asimilar a ver esta señora huesuda, elegante, pues se empieza a asimilar al Día de los Muertos. Hasta linda es. Hasta linda, elegante, distinguida, y entonces empieza a asimilar, pues se asocia con la muerte y se mete ahora en la cultura viva, que es lo bonito de esto, como una
representación de nuestro Día de Muertos. ¿Quién le da un toque muy fuerte a los desfiles de catrinas que estamos viendo escenas ahí? La película Spectre de James Bond en el 2016. Ahí hacen una de las escenas donde este hombre, James Bond, está luchando contra el mal en las calles de la Ciudad de México y empieza a aparecer, se les ocurre en el guión poner un desfile de catrinas que no existía. Y a partir de ahí, cada año se hace esos desfiles que vimos en tus escenas del 2016, cada año hay un desfile que es espectacular. Entonces, ¿cómo se asimila la cultura, ¿no? Y cómo se va enriqueciendo esta tradición. Y me lleva un poquito a lo que decía Jorge. Esta globalización de la cultura y esta fuerza que tenemos la cultura en América Latina, que es tan espectacular, hace que se adopte ya una celebración como universal, en la cual los jóvenes en México están regresando y retomando ese valor patrimonial, y ya el hecho de hacer tu altar de muertos es una cuestión que cada día está mayor en crecimiento, que ya en los centros urbanos donde parecía estar desplazada o olvidada, se recupera, y ahora el jóvenes y las jóvenes son muy orgullosos de montar su pequeño altar en cada casa. Entonces, yo creo que la Mesa de Todos Santos va para allá, tiene ese camino. Y yo diría que más que los jóvenes, Jorge, en la preservación, transformación, consolidación, difusión, multiplicación, es el pueblo. Sí. El pueblo, del pueblo viene. Todo con el pueblo, nada sin el pueblo, diría la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo me había traído mi mascarita. No, esa mascarita. Ahí está la mascarita de Jorge, que se la ha puesto al final para cerrar con broche de oro. Embajador, tenemos 30 segundos. ¿Qué agenda tenemos acá en La Paz? Mañana, por favor, 11 de la mañana, Casa Museo Inés Córdoba Gil y Maná, ahí en Sopocachi. Diálogo, Mesa de Todos Santos con altar de Día de Muertos. Va a haber música, va a haber pan de muerto hecho por mexicanos, chocolate, bueno. Y la vamos a pasar muy bonito. 11 de la mañana ahí en Sopocachi. Qué bueno, ¿estamos invitados? Pero ustedes son de casa. Yo no sabía nada, te presto no la sabía llave. Nada. Bueno, con la llave vamos a entrar, pateando la puerta del museo. Por favor, no falten. Gil y Maná, Inés Córdoba, gracias, embajador. Mil gracias. Muchas gracias por la visita. No, encantado. Una más, la segunda. La que se, y cuando las que se necesiten y quieran. Volveremos. Sí. Gracias a ustedes que nos han acompañado en este día tan especial. No existe la muerte, solamente la vida y el amor. Nos vemos el martes, encima tenemos 3 días de descanso. Nos vemos el martes. Primer plato, Radio Cutipa. Chachicana, Achumani, Chasquipampa, ahora Prado Pérez, Miraflores, Pampajasi, Villa Copacabana, Achumani, ahora Prado Pérez, ahí va para cantar. Avia Yala Playlist.